Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar nuestra primera clase de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Dorimar del Pino, voy a ser su profesora durante este cuatrimestre para ver esta materia pues en modalidad virtual. En la primera clase vamos a ver lo que es una ecuación diferencial y sus diferentes tipos, cómo podemos clasificarlas. Lo primero que debemos saber es qué cosa es una ecuación diferencial. Bueno, pues una ecuación diferencial no es más que una ecuación, como una ecuación matemática cualquiera que tiene una igualdad, pero está compuesta no solamente de las variables que estamos acostumbrados a manejar, que son x y y, sino que además tiene las derivadas, ¿no? Las derivadas. Entonces, si es una ecuación que tiene las diferentes derivadas, la primera derivada, la segunda derivada o más, entonces ya se considera pues una ecuación diferencial. Es una ecuación que dice acá que contiene una o más derivadas de una función cualquiera desconocida, ¿no? Por ejemplo, esta primera que tenemos aquí, esta es la simbología de la derivada segunda, más la derivada primera, menos 2 veces la función y igual a 0. Esto es una ecuación diferencial. Está compuesta por una función y que no conocemos, pero es la función y desconocida, su primera derivada y su segunda derivada. Y así las demás, ¿no? Esta de este lado, por ejemplo, también es una es una ecuación diferencial, bueno, pero tiene involucradas también funciones trigonométricas, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, que es 3y, y es la función, seno de x, de x sobre de y, que es la otra forma de escribir las derivadas, es otra nomenclatura, ¿no? Entonces la derivada, esto significa la derivada de x con respecto de y. Es igual a 2 por x por y, que es la función coseno de x igual a 0. Esta es una función que contiene a la función propiamente dicha, que es y las derivadas, ¿no? O x, y en este caso pues es x y las derivadas de x. En este caso tenemos también otra ecuación diferencial, una derivada tercera con la nomenclatura esta de y los apóstrofes. En este caso pues 3 apóstrofes es la tercera derivada, 4 veces la segunda derivada, menos 5 veces la primera derivada igual a 0. Esta también es una ecuación diferencial. Aquí tenemos otra, también tienen pues los de y, los de x, xy, están involucradas las derivadas, más la función, más la variable x en este caso. Entonces dice, en resumen, una ecuación diferencial relaciona una función con sus derivadas. Eso es una ecuación diferencial. Ok, acá es importante también además conocer cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Porque como al ser una ecuación, cada vez que tenemos una ecuación, pues lo que nos va a interesar es resolver la ecuación. ¿Y qué cosa es resolver la ecuación? Resolver la ecuación es encontrar cuál es la función y que satisface esa ecuación. ¿Cuál es la función y que poniéndole en la ecuación tanto a y como a las derivadas que aparezcan en la ecuación satisfacen a la ecuación? Ya vamos a ver más adelante cómo se resuelven y qué significa, pero eso sería resolver la ecuación diferencial. Encontrar cuál es la función y original que al derivarla satisface pues la ecuación diferencial. Entonces, según la clasificación de la variable, de los diferentes tipos de ecuaciones que podemos tener, las formas de resolverlas son diferentes. Entonces hay que conocer en primer lugar qué tipos de ecuaciones diferenciales tenemos, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos la clasificación por orden, ¿sí? Por el orden de la ecuación. El orden está definido por el mayor grado de la derivada, es decir, por la máxima derivada que hay en la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener ecuaciones de primer orden. Las ecuaciones de primer orden son las que tienen derivadas
solamente de primer orden, o sea, la primera derivada. Dice la derivada más alta es la primera derivada. Si es una ecuación diferencial, estamos hablando de ecuación diferencial de segundo orden, es porque la derivada más alta que tiene la ecuación es la segunda derivada. De tercer orden, pues la más alta es de tercer orden y así sucesivamente, ¿no? Ecuaciones diferenciales de cuarto, de quinto, de sexto orden, es que, por ejemplo, de sexto la máxima derivada es de sexto orden y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen una derivada de primer orden de y sobre dx, es la nomenclatura, esto es como si fuese y', pero la podemos también escribir como de y sobre dx, es igual a 3x cuadrado. En este caso, la ecuación dice que la derivada de y con respecto de x, esta de y con respecto de x, es 3x cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo único que hay en esta ecuación diferencial es una derivada de primer orden, primera derivada. Entonces es una ecuación diferencial de primer orden. De segundo orden, pues aquí la derivada que está es una derivada la máxima es de segundo orden. Aquí está la de segundo, la de primer orden y la función original. Entonces esta función, esta ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Sí? En este otro ejemplo, pues hay una ecuación diferencial de tercer orden. La derivada máxima es a la 3. Hay una derivada tercera, una derivada segunda, primera no hay, pudiese no haber, y está la función original y la parte con x, ¿no? Entonces, esta es una derivada de tercer orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales se dividen según el orden, así, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, dependiendo de la máxima derivada que esté contenida en la ecuación. La otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales es por tipo. Por tipo, las ecuaciones diferenciales pueden ser ordinarias cuando solamente tienen las variables x y y, es decir, hay una variable que es la dependiente y una variable que es la independiente. En este caso, pues fíjense que en este ejemplo tenemos que hay una primera derivada menos un 6 sobre x, y es igual a x a la 6 por el coseno de x. Miren que aquí las variables son x y y, donde x es la variable independiente y y, que es la que se deriva, es la variable dependiente. Entonces, este tipo de ecuaciones así son ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero si yo tengo más de dos variables, entra una tercera o cuarta o más variables, entonces la ecuación diferencial se llaman parciales. Porque no podemos derivar con respecto de todas las variables a la vez, sino que hay que ir derivando de una en una parcialmente. Y el símbolo de la derivada también cambia. Observen que aquí la D no es una D normal, sino que es una D, del alfabeto griego. Este es delta, ¿no? Entonces se utiliza esta D inclinada así, curviadita, que significa que esta es la derivada parcial, ¿no? Y fíjense que aquí efectivamente está la variable x, está la variable y, pero también está la variable u. Entonces hay más de dos variables. En este caso pues hay una sola variable. Hay una sola variable dependiente y las demás son las variables independientes, ¿sí? Entonces, la derivada es fácil de reconocer una ecuación diferencial parcial porque, bueno, por la simbología, ¿no? El símbolo es una D, pero así curviadita. Pero también tiene el mismo caso del anterior, también tienen orden, ¿no? Por ejemplo, esta es la derivada parcial, así se lee, la derivada parcial de u con respecto de x, pero es la segunda derivada porque tiene un 2. Esta es la segunda derivada y esta también, pero con respecto de y. Entonces, esto es una derivada de segundo orden, pero es una ecuación, una ecuación diferencial parcial.
En esta lámina tienen algunos ejemplos de clasificación por tipo. Por ejemplo, estas ecuaciones diferenciales ordinarias, fíjense que todas son y con respecto de x, x, y x, y x, solamente tienen dos variables, y y x, una dependiente y una independiente. Y acá tiene, pues fíjense que son tres, ¿no? Esta es una ecuación diferencial, esta es otra y esta es otra. Pero todas ordinarias. Estas son parciales, miren la simbología, pues es fácil de reconocer cuando la D ya no es una D normal de nuestro alfabeto, sino que es del alfabeto griego, en este caso es delta. Entonces, esta es una ecuación parcial, tiene tres variables, u, x y y, aquí también, aquí tiene u, x y t, aquí tiene u, v, x y y, tienen más de dos, entonces son ecuaciones diferenciales parciales. Hay otro término que suele manejarse frecuentemente en las ecuaciones diferenciales y es determinar si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Lineal o no lineal se basa en el grado también de la derivada y si el grado de cada uno de los términos de la ecuación es de grado 1. Entonces, si es de grado 1 es lineal, si es de grado 1 es lineal. Entonces, fíjense que acá en estos ejemplos dice, por ejemplo, este término no es lineal. En esta ecuación diferencial tengo y tengo a la derivada de y tengo a y otra vez por acá. Dice que no es lineal porque, por ejemplo, aquí hay una multiplicación de y por y. Aunque esta está derivada, pues da la idea de que y por y es y cuadrado. Entonces ahí ya habría un término elevado al cuadrado. Para que sea lineal, todos los términos de y, tanto de y como sus derivadas, tienen que tener exponente 1 para que sean lineales. Entonces este es no lineal. Este es no lineal también porque la y no está sola, sino que está acompañada por una función trigonométrica. Si tenemos un seno de y, coseno de y, tangente de y, secante de y o logaritmo de y o exponencial de y, ya esas no son lineales. Tiene que ser y sola y sus derivadas solas. Entonces, en este caso, pues tenemos un seno de y que hace que esta ecuación tampoco sea lineal. Y aquí ya pues tenemos efectivamente un y cuadrado, ya le hace una función cuadrática, ya no es lineal. Entonces esta tampoco es lineal. Entonces es importante a veces saber cuándo la ecuación es lineal. Todas estas diferencias se basan en que después los métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales van a ser para un tipo específico de ecuación. Por ejemplo, hay técnicas para resolverlas que es para ecuaciones lineales. Entonces tenemos primero que reconocer que sea lineal para poder aplicar el método correspondiente. Bueno, en esta lámina ustedes después la revisan con calma, es para que reconozcan, esta lámina dice todas las siguientes ecuaciones son ordinarias, todas estas que están aquí, porque ustedes las van leanlas con detalle y en todos los casos pues hay dos variables. Aquí hay XY, aquí también XY, esta por ejemplo es U y T, pero en cada caso dos variables nada más, entonces son ordinarias. Al contrario que en este caso, pues todas son parciales. Miren, ya nada más que las reconocemos con el delta, pero ya vemos que ustedes revísenlas para que vean que en cada caso, pues hay tres o más variables. Ya no dos, tres o más variables. Esta lámina también es para que repasen el orden. Fíjense que hay unas de orden 1, 2 y 3. Léanlas bien y estudienlas para que determinen el orden. Ahí está, pero bueno, para que ustedes las identifiquen. En esta lámina es para que reconozcan el grado de las ecuaciones, estudienlas y leanlas para que vean pues, que el grado coincide con el máximo exponente de la variable. En esta lámina, bueno, practican los temas que vimos hoy. En estas 20 problemas determinen si es ordinario o parcial, el grado y el orden de la ecuación.
Listo, nos vemos en el próximo video.